Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en Psicología Sin Barreras y te voy a hacer una pregunta. ¿Te molestan mucho algunas personas, algunas características de las personas? Pensá en aquella que más te saca de quicio. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de algo que se nos vuelve bastante incómodo con los demás. Alguna vez Carl Jung dijo, el otro es nuestro propio espejo. Y de esto vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Psicología Sin Barreras, acá canal de divulgación psicológica, y sean todos bienvenidos para un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de un arquetipo que es un concepto que trabajó Carl Jung, psicoanalista de religión católica, que luego se enemistó con Freud, pero bueno, eso es parte de la historia. Carl Jung nos habló de los arquetipos inconscientes, pero no de nuestro propio inconsciente, sino de algo, de una capa más profunda de la mente, el inconsciente colectivo. Y hoy vamos a hablar de la sombra, aquello que él conceptualizó como algo que es propio, pero no es reconocido por nosotros. Es más, es algo rechazado de nuestra personalidad y depositado en el otro. Por eso te pido que pienses en esa persona que más te saca de quicio, que más te molesta, porque te está enseñando algo, un reflejo de un aspecto de tu propia personalidad. Vamos al tema. Bueno, como les dije antes, Carl Jung fue un psicoanalista, discípulo de Freud, colega y discípulo de Freud. Él abrió la tercera escuela del psicoanálisis, que era de religión católica, por lo tanto él pensó una psicología con alma, es decir, Jung sostenía que hay una energía espiritual por la cual todos nos entrelazamos en la humanidad. En parte de ahí viene el concepto de inconsciente colectivo. ¿Qué es este inconsciente colectivo? Es la capa más profunda de la mente por el cual todos los seres humanos compartimos ciertos arquetipos, ciertos patrones, ciertas estampas míticas de toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, básicamente nuestra mente estaría, según Jung, dividida en 3 niveles. La conciencia, que allí es lo que yo conozco de mí, ¿sí? Conformando parte del yo. El inconsciente personal, aquello negado, reprimido, olvidado de tu propia historia, afectos, ideas, momentos vividos negativamente, que son olvidados para que podamos seguir viviendo sin aquello que afectó. Eso está en el inconsciente personal. Y luego hay un inconsciente que nos vincula a toda la humanidad como red, que es partes y fragmentos de la historia ancestral de la humanidad. Allí están todos los mitos, las leyendas, los arquetipos que compartimos entre los seres humanos. ¿Sí? Muy simple. Tu inconsciente personal es todo lo olvidado de tu propia historia. El inconsciente colectivo es todo lo olvidado y reprimido de la historia toda de la humanidad. Es de todos, el inconsciente colectivo. Bueno, dijimos que allí están los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? El arquetipo es una forma, una figura, una modalidad, un patrón que ha quedado de alguna manera como una foto de la historia de la humanidad. Por ejemplo, un niño que nada sabe de mitología griega puede soñar con estructuras que tienen que ver con los mitos griegos y sin embargo no ha leído nada de ello. ¿Sí? Como una persona, una madre primeriza, ¿sí? Sin que haya sido, por ejemplo, alguien que haya estado en un orfanato y haya sido
de alguna manera criada institucionalmente, como luego puede ser una madre sin haber tenido una madre, porque hay un arquetipo interno del inconsciente colectivo transmitido de generación en generación sobre la madre, que es ser la madre, figura de protección compartida por toda la humanidad. ¿Sí? Bueno, estos arquetipos los iremos desarrollando en diferentes charlas, en diferentes encuentros, pero hoy vamos a ver el arquetipo de la sombra, aquellos aspectos no reconocidos, negados y rechazados de uno mismo, pero que lo proyectamos en el otro. Entonces, ¿qué pasa con esa sombra? Esa sombra la puedo reconocer y la puedo ver en el otro, no en mí. Aquello que me irrita, aquello que me molesta, aquello que no soporto, que se me vuelve insoportable del otro. Algo de eso tiene que ver conmigo. ¿Sí? Entonces, esta característica no es que el otro no la tenga, quizás la tiene, pero la pregunta es, ¿por qué me irrita tanto? ¿Por qué esa intensidad de no soportabilidad con esa otra persona por ese rasgo? Porque inconscientemente está en mí y es algo que no me ha gustado y he olvidado. En la crianza, cuando somos niños, vamos dándonos cuenta qué parte de nosotros mismos es aceptado y aceptada y qué parte es negada o rechazada. ¿Por qué? Porque el otro, que es la fuente de amor, nos la prohíbe o nos la niega o no la mira. Entonces la vamos dejando de lado, pero esto existe y está en nosotros, ¿sí? Y va quedando separadita del proceso consciente. Entonces nuestro personaje, ¿sí?, está vestido con las ropas que más agradan al otro, ¿sí? Nos mostramos como somos aceptados y escondemos inconscientemente aquellos con lo cual el otro nos rechazaría. Ahora bien, por medio del mecanismo de proyección, en el cual ya hemos hablado en otros videos, yo proyecto, me saco de encima esto que no es aceptado ni por los otros ni por mí, lo pongo en el otro, ¿sí? Lo rechazo, lo saco hacia afuera, no lo puedo asimilar como algo personal. Entonces, como no lo digiero, lo eyecto y va a depositarse en otros. Bien, entonces, cuando ya de adulto me encuentro con esa característica en otra persona, empiezo a rechazarlo. Así nacen los prejuicios sociales, ¿sí? Si yo tuve un problema con, por ejemplo, con el cigarrillo, empiezo a detestar todo fumador, ¿sí? Si yo superé mi deseos de fumar y de alguna manera mi adicción al tabaco, ¿sí?, y lo superé, nada quiero saber con eso. Es decir, eso está superado, pero no está elaborado. Entonces, cuando me topo con un fumador, empiezo a criticarlo. Cuanto más elevada la crítica, menos trabajado el tema, ¿sí? Lo mismo puede pasar con la persona que estaba muy aumentada de peso, logró vencerlo, bajó, adelgazó y empieza a rechazar a las personas con obesidad. Es decir, esto es bastante evidente en los comentarios, ¿no?, de las personas. Pero esto es bien concreto, pero también hay otros aspectos más abstractos, como por ejemplo, supónganse, no tolero a la persona que no puede trabajar, que no trabaja, son vagos. ¿Será que en algún momento yo quise parar de trabajar y no me lo permití? No soporto a los mentirosos. Entonces la pregunta es, ¿nunca me mentí a mí mismo? ¿Sí? Por ejemplo,
Me molesta la gente egocéntrica. ¿Alguna vez quise llamar la atención y me lo prohibí? Bueno, todo aquello que en algún momento o lo hice, o lo deseé, o me lo prohibí, va a parar a ese inconsciente, ¿sí? Al personal, pero también se engancha con el arquetipo de la sombra. ¿Y por qué la sombra? Porque ahí sería todo lo que va a parar de la, entre comillas, basura de la humanidad. La parte oscura, la energía oscura de la humanidad, representada por el arquetipo de la sombra. Por eso es lo más rechazado. Lo más rechazado ancestral de la humanidad y también, por ende, la parte rechazada de nuestra propia historia, de nuestro ser, va a parar a ese tachito de basura que es la sombra. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, nos tenemos que ir fijando y analizando qué es lo que más odiamos del otro. Cuando algo se nos vuelve, pero que no lo podemos razonar, porque en realidad no conocemos a la persona y ya la rechazamos de entrada. ¿Qué tiene esa persona? ¿En qué punto? ¿Qué rechazamos de ello? Y eso, empezar a analizar en qué momento de mi historia quizás tuve algo de eso, o en el pensamiento, o en la mente, o en lo físico, o en una costumbre, sí, que lo negué, que no me gustó y que inconscientemente, o sea, que no pasó por la conciencia, porque además decir que lo que yo hoy estoy haciendo aquí y ahora, este momento, va a pasar. O sea, todo empieza siendo consciente, pero inmediatamente lo que no acepto pasa al inconsciente y de ahí en más se guarda, pero sigue procesándose, sigue actuando desde un lugar inconsciente, desde ese lugar, para Jung, la sombra, ¿sí? Entonces, como pervive ahí, en el arquetipo, esto solamente puede volver en base a algo sintomático. Si yo no me banco tanto a esta persona que intensamente me molesta, tengo que empezar a darme cuenta que en algo esa persona me está enseñando un espejo, que algo mío tiene, porque es demasiado el rechazo o el prejuicio. ¿Qué va a pasar si yo nunca la sombra la empiezo a elaborar? Se va a agigantar el ego. Y ese ego, que es lo que yo muestro hacia afuera, es lo que me acepté y nada más, empieza a ser cada vez más crítico, más soberbio y cada vez va a ir juntando más poder. Un poder que me enferma, claramente. Entonces me vuelvo intolerante. A veces lo disimulo, me pongo la máscara y lo disimulo y soy socialmente agradable. Pero después, cuando me quedo a solas, el ego me va a hacer intolerante el hecho de poder vincularme con estas personas que yo rechacé. ¿Qué pasa si empiezo a trabajar eso que yo rechacé del otro? Bueno, todos estos aspectos de la sombra van a empezar a tener un poquito más de luz. ¿Vieron como el arquetipo, que Jung también lo tiene, lo vamos a hablar en otro momento, del yin y el yang en la filosofía oriental? Todo lo oscuro tiene algo de luz y toda la luz tiene algo de oscuridad. Bueno, es lo mismo. Empiezo a verle la luz a mi propia oscuridad y lo empiezo a integrar ya no al ego. De alguna manera sí al ego, pero el ego se va transformando en aquello que es el self. El self sería todo mi ser unificado, integrado. Integro la sombra, mis partes oscuras, en aquello que yo sí tengo aceptado de mí mismo y que sé quién soy. Por ende, el ego va teniendo su lugar
transformándose en el self, en algo que se unifica. Y paso de tener un personaje hacia afuera a ser una persona íntegra, a que advenga todo mi ser en mi persona. Sí, bueno, esto es lo importante, integrar mis partes rechazadas a mi personalidad, porque luego cuando lo reconozco en el otro, me reconozco a mí, entonces no voy a ser tan intolerante. Y de alguna manera algo que a veces en la sociedad actual, 2026, se está perdiendo. Tener compasión y tener piedad por el otro. Entonces yo me puedo vincular no desde mis heridas o desde mis rechazos. Me vinculo y me abro a todo lo del otro. Entonces, sí, ese aspecto me puede molestar porque quizás el otro lo tenga. Pero como yo ya analicé que también esto es parte mía, voy a ser más piadoso y compasivo con el otro. Por ende, voy a tratar de tener mucha más empatía y voy a desarrollar un vínculo verdadero y no desde la crítica. ¿Se entiende? Entonces, analizar la sombra, nuestras partes oscuras, nos van a llevar ¿a qué? A poder tener más luz personal, o sea, tener más claridad sobre quién somos, ¿sí? Y no ser manejados desde un aspecto inconsciente. Freud mismo dijo, soy es wahr, soll ich werden. ¿Eso qué quiere decir? Una cita en alemán que significa, donde el ello era, el yo debe advenir. Es decir, donde todo estaba a nivel inconsciente, se adquiere conciencia. Y si se adquiere conciencia, tengo una mente más tranquila. Menos ansiedad, menos irritabilidad, menos ira, menos desequilibrio emocional, ¿sí? A veces, para mí siempre, no a veces, siempre, las emociones cuando se desequilibran nos están dando una pista, nos están diciendo algo, ¿sí? Nos están diciendo que hay algo que tenemos que cambiar, que tenemos que resolver o mínimamente analizar de nosotros mismos. No buscar y no ver las culpas afuera, sino empezar a trabajar lo que hay adentro. Eso nos va a llevar a vivir mejor, más tranquilos, más saludables, más sanos. Toda integración de nuestra personalidad es pro salud. Y toda disociación, fragmentación, neurosis, partes no aceptadas, oscuridad, sombra, es llevarnos de a poco a perder la paz. Y quizás cuando estas cuestiones se depositan en los órganos, enfermar. Así que bueno, hasta acá entonces el arquetipo de la sombra nos enseña, como dijo Jung, que en la sombra hay oro. ¿Por qué? Porque él es la pista para que nosotros mejoremos. Y siempre que te encuentres con alguien que te irrita, pregúntate, ¿qué me vino a enseñar? ¿Cuál es el espejo en el que me tengo que reflejar de esta persona? Bueno, nos vemos en la próxima para más Psicología sin Barreras.